Bienvenidos a un capítulo más de Consentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, siguiendo el designio del Tao, vamos con el Qigong y las etapas del Qigong que se creó con el nombre de Consentido. Hoy vamos a hablar de purificación de los sentidos. Purificando los sentidos. Y yo te dije, yo quería hacerte una pregunta casi de inmediato, pero te la voy a hacer aquí para que todo el mundo se edifique. Y es cómo se purifican los sentidos. Bien, bueno, lo primero que hay que verificar es cuántos sentidos tenemos, ¿no? Aunque parezca mentira y todos aprendimos de niños que eran 5 los sentidos, hay más. Y no hay un acuerdo absoluto, ¿no? No hay un acuerdo absoluto. Pero nos vamos a referir ahora mismo a esos 5 sentidos que son los que manejamos más racionalmente cada día, ¿eh? Porque luego tenemos interocepción, propiocepción, el sistema vestíbulo-coclear, la intuición, la clarividencia, etcétera, ¿no? Hay otros aspectos que cumplen esa función de los sentidos, que es relacionarnos con el mundo. Nuestros sentidos son como el producto de la curiosidad de la vida que late en nosotros, que busca saber qué está pasando afuera y también comunicar qué es eso que hay afuera. Habitualmente los entendemos como los receptores del mundo. Es como si nosotros metiéramos dentro de nosotros el mundo, como si nos comiéramos el mundo de alguna forma. Sí, es como lo que nos ayudan a interpretar el mundo. Y a hacerlo parte de nosotros. Porque yo entiendo que hay en la mayoría de los casos, hay un dar y recibir. Siempre, eso es inevitable. Cuando se estudia, cuando nos enseñan cosas, cuando se hacen estudios incluso científicos, se focalizan habitualmente en una visión, en una vertiente para poderlo acotar. Pero la vida es una red tridimensional o con más dimensiones, no sabemos, pero muy compleja en la que todo se mezcla y todo se comunica, absolutamente todo. El punto es, por ejemplo, que si no vamos a un enfoque puramente técnico, y basándome en lo que yo he visto de la teoría de cuerdas, cuando en cualquier interacción que yo tenga, yo aparte de recibir información, yo estoy entregando información. Con esa teoría que fue comprobada y fue probada, la puedes buscar en Google, la teoría de cuerdas, donde se analizaron partículas que tenían un comportamiento cuando eran observadas y cuando no eran observadas. Entonces, lo que quiere decir que aunque no aparenta que nosotros a primera instancia, precisamente porque racionalizamos el tema de los sentidos, a primera instancia aparenta que no afectamos o que no entregamos, sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que parece que es en algunos casos, en los que no son directamente de manera racional, son tan sutiles que nosotros no nos damos cuenta. Claro. Me fui técnicamente muy profundo. No, porque eso mismo es, digamos, el lenguaje más actual o actualizado o popular de algo que se conocía ya. Porque cuando hablamos del sentido del Tao, ese Tao que está compuesto del Yin y del Yang, el Yin es recibir y el Yang es dar. Dentro del recibir siempre hay un dar, dentro del dar hay un recibir y el recibir se convierte en dar y el dar en recibir. Es decir, el Yin se convierte en Yang, el Yang en Yin. Realmente, como decían algunos filósofos antiguos, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que le vamos poniendo nombres, le vamos poniendo floritura, detalles y demás, pero hay verdades, hay realidades que curiosamente nos fascinan en textos muy, muy, muy antiguos, ya lo estaban diciendo, ¿no? Ahora, digamos, se actualiza, se moderniza, se hace técnico, se hace operativo, se le saca rentabilidad de alguna forma. No sabemos cómo lo vivían entonces, porque nos quedan los textos, pero no nos queda la experiencia. Uh-huh. Sí, entonces esos sentidos que de alguna forma nos permiten
recibir no es recibir, porque cuando hablamos de dar y recibir estamos hablando en un término en el que, como si yo cogiera un paquetico y lo recibo, y ya, y luego yo doy otro paquetico. Es por eso que nosotros estamos viéndolo desde un punto de vista, como tú mencionas, muy racional, porque Claro. lo que nosotros entendemos es recibir un paquetico de un paquetico. Claro, Pero es como si tuviera un intercambio constante. no solamente intercambio. En el momento que yo vivo una experiencia, esa experiencia entra y empieza a formar parte de mí. Yo soy lo que era más esa experiencia, más lo que haya producido esa experiencia. Después de haber vivido una situación muy bonita, muy agradable, uno no sale igual con su paquetico de experiencia guardada ahí, con lo que ha visto, con lo que ha sentido, con lo que ha escuchado. No, le transforma, le mueve. Hemos oído algo bello y probablemente nuestro metabolismo haya cambiado. Bueno, probablemente no, seguro. Nuestro metabolismo, nuestro sistema hormonal, en ese preciso instante no necesita más. La presión arterial, todas las variables de nuestro ser, incluso podríamos ir hasta el código genético, ha tenido una pequeña variación, una pequeña adaptación. Ahí está el tema de la sutileza que yo estaba mencionando. O sea, que a veces no racionalizamos el acontecimiento porque es tan sutil y nosotros tenemos el cerebro tan condicionado o nuestro sentido tan condicionado a la parte racional que no nos damos cuenta. Claro, incluso ahora mismo esa racionalización o la educación, digamos, de masas en la que estamos inmersos nos lleva a pensar que los sentidos tienen una relativa importancia porque la información es lo que vale, la información. Sin embargo, el sentido nos va a nutrir, nos va a llenar, nos va a transformar. Y hemos puesto ejemplos de momentos agradables, satisfactorios, que nos pueden permitir, digamos, ser mejores nosotros mismos, ¿no? Más nosotros mismos. Uh-huh. Pero también hay cosas que entran a través de nuestros sentidos y que nos pueden hacer daño. En el momento en el que, por ejemplo, tú tienes un grupo de niños y 2 o 3 son pacíficos, tranquilos, los otros son un poco revoltosos y comienzan a golpear a un pobrecito ahí, a un pobre niño, al final terminan todos dando golpes. Y uno dice, pero si eran buenos muchachos. Eso es lo que ahora mismo se llama las neuronas espejo. Es decir, se activa el área de la lucha, del enfrentamiento, de la supervivencia, sin saber por qué. En el caso del niño que todavía no tiene filtros elaborados y madurados, es más fácil arrastrarlo hacia ese tipo de comportamientos, por ejemplo. Es decir, eso que nuestros sentidos nos han mostrado va a condicionar nuestro comportamiento y lo puede perpetuar si se mantiene ahí. De ahí todas las técnicas que hay de condicionamiento para hacer que el ser humano, a través de los sentidos, tenga una dirección en lo que piensa, en lo que hace, incluso en lo que siente. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para purificar eso, para poder pensar, sentir y hacer de manera un poquito más libre, vamos a decirlo? Claro. El primer elemento yo creo que tenemos que pensar es que antes de querer descontaminar algo, tenemos que evitar contaminarlo. Es decir, antes de hacer campañas para la recogida de la basura, habría que evitar que hubiera basura en las calles. Sí, es como un poquito de vamos a parar vamos a parar lo que produce la contaminación. O sea, si imagínate que es un río, estamos vertiendo productos contaminantes, vamos primero, antes de limpiar el río, a dejar de vertir productos contaminantes. Claro, habitualmente en nuestro medio, en el medio que nos desenrollamos, se hacen ambas cosas a la vez. Queremos limpiar, pero no dejamos de vertir. Claro, y la limpieza a veces es totalmente desproporcionada con la contaminación que hay. No sirve para nada realmente, si uno lo mira a medio plazo. Sirve para estar tranquilo el que lo hace, pero resultados efectivos que veamos no los encontramos. Pero se hace porque también lava la cara de que queremos realmente hacer algo.
como cultura, estoy hablando como sociedad. Sí, eso es un tema de tener la conciencia limpia, de que lo tratamos. Sí, una ambigüedad ahí que tenga tranquilas a las conciencias, ¿no? Eso es un tema muy profundo, el tema de cómo nosotros manejamos la moralidad con relación a esos eventos que queremos realizar supuestamente con un fin, pero al final si no resolvemos la causa del problema, realmente lo único que estamos es alimentando el ego de alguien o la conciencia, o limpiando la conciencia de alguien, tratando de limpiar la conciencia de alguien. Claro, claro. A la hora de plantearnos cómo purificar los sentidos, decíamos, tenemos que ser primero conscientes de que lo que vemos nos afecta, ¿no? Como si tuviéramos un niño. ¿Qué es lo que ve el niño? ¿Qué es lo que escucha el niño? Antes se decía, y yo eso lo recuerdo, no, esto no se discute porque hay niños. En presencia de los niños no se pelea. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna forma eso les iba a hacer daño, les iba a condicionar un comportamiento. Iba a normalizar el tema de la pelea. Claro. Hay cosas que no se deben probar, no se pueden degustar, no se pueden oler, por lo menos hasta que haya pasado una cierta edad. ¿Por qué? Porque eso, cuando la mente es frágil, está en crecimiento, va a condicionar de una manera tan grande que la va a trastornar. Por eso hay sustancias que son legales a partir de cierta edad, en teoría. Otras son siempre ilegales, pero sabemos que el daño que hace cuando la mente es frágil, y luego el daño que hace cuando la mente se cree fuerte. Sí, en mi infancia ocurría mucho ese tema. Yo me acuerdo que para ciertos temas, para ciertas ocasiones, para ciertas situaciones, nos apartaban. Sí, totalmente, porque eso no tiene por qué, porque no va a saber manejarlo. Entonces le echas un peso tan grande al niño que se va a desvirtuar. Ahora mismo, por ejemplo, el acceso a tanto a información como a sustancias, etcétera, es mucho más amplio que lo podía ser antes. Sí, y aparte del acceso es la incapacidad de controlar el acceso. Porque realmente tienen el acceso y antes, vamos a decir, tú podrías tener acceso a cierta cosa, pero había un control donde tus padres podrían tener un control del entorno. Pero ahora, principalmente con la parte visual, con los niños, tienen un acceso y es difícil controlar ese acceso. Porque imagínate si le entregamos el celular a un niño para que se esté quieto y él empieza a ver videos en YouTube. Cuando tú estás cerca, puede que veas que los videos no son inofensivos, no tienen nada adicional, pero hay un momento en que tú te entretienes y dentro de 3, 4, 5 videos que él está viendo, hay uno que tiene información que nosotros a veces ni siquiera entendemos, pero es una información que puede ser nociva para el niño. Claro, claro. Incluso a veces los que aparentemente no son agresivos, son inofensivos, cuando se estudian bien, tienen su mensaje. Tienen sus mensajes claros y bien manipulados. Si lo saturamos de una hiperrealidad, de una realidad que no es cierta, su mente está creyendo que eso es de verdad. Digo el niño, pero si nos vamos al adulto, es lo mismo. Cuando el adulto ve una película con extremada violencia, que ya son habituales, antes no lo eran, antes era muy raro, o sea, había algunas violentas, pero ya es cada vez más violento, esa violencia la vive como si fuera real. Y yo me acuerdo, me hice como un flashback que hasta cierta edad a ti te mandaban a acostar cuando en los canales ponían un anuncio que era muy típico, que era de Colgate. Que eso era alrededor de las 9 de la noche. Y de ahí en adelante empezaban los canales de televisión a poner ya contenido que era un poquito más para adultos. Ya los padres, desde que ese anuncio pasaba, ya te mandaban a acostar. Sí, yo me acuerdo, había una época que ponían un rombito. Entonces había películas normales, películas con un rombo y con 2 rombos. Eso eran avisos de que ya los niños ahí no podían estar porque se decían malas palabras, habían escenas.
Que ahora serían las cotidianas en la televisión. No, que ahora, no en la cotidiana, no, que ahora en redes sociales tú te encuentras escenas peores, o sea, de todo tipo, si es de violencia, si es de tema sexual, si es de temas fuertes, tú te la encuentras en las redes sociales a cualquier hora, de cualquier forma y con un acceso que no está restringido, para nada. Claro. Por eso ese primer acto preventivo es fundamental. Cuidar qué es lo que entra a través de nuestros sentidos. Qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que degustamos, qué es lo que olemos, ¿no? Qué es lo que tocamos. Porque eso va a marcar toda nuestra experiencia. El uso, por ejemplo, ahora que depende de a quién se pregunte, pues hay más o menos, pero es espectacular, que es el de drogas ilegales, porque luego están las drogas legales, que también son muchas, ¿no? Eso va a condicionar ese estímulo a través de oler una sustancia o a través de saborear esa sustancia, ¿no? Eso va a generar, aparte digamos, del producto químico, el efecto químico, eso va a generar también una alteración de nuestros sentidos. El hecho de no poder controlar toda esa información va a sobresaturarnos. Si nosotros queremos prevenir, necesitamos espacios de silencio de nuestros sentidos. Antiguamente le llamaban meditación, ¿no? Todavía. En donde pueda estar sin prestarle... Mindfulness. Mindfulness. Aunque en el mindfulness, en algunas secuencias, uno imagina, visualiza, está viendo hacia adentro, ¿no? Sería como dejar lo que dirían un poco los italianos del dolce far niente, o sea, dejar un tiempo, un momento, un espacio de no hacer nada, nada, no querer, porque el estímulo de los sentidos crea un efecto adictivo y cuando ves quieres ver más y cuando comes quieres comer más y cuando bebes quieres beber más. Y hay que tener cuidado porque eso es un efecto que producen y que si uno no tiene control, como pasa teóricamente hasta cierta edad, a partir de esa edad ya, teóricamente no. No hay control, las posibilidades de control son mínimas y entonces te va a arrastrar a ser un absoluto consumista, adicto de eso. Por eso es importante esa prevención. Luego tendríamos el capítulo de qué hacer en un medio donde ya nuestros sentidos no ven igual, no filtran igual. Fíjate qué diferencia, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando desde la óptica neurológica diríamos, no, eso le pertenece al cerebro. Pero en la tradición oriental, la diferencia entre el cerebro y cada uno de los órganos prácticamente no existe. Son como emisarios, ¿no? Son como extensiones de una misma realidad. Si yo estoy actuando afuera, estoy actuando adentro también. Si estoy actuando adentro, estoy actuando afuera. Si hay una lesión dentro, en mi cerebro, el sentido puede verse abolido. Y si mi sentido es altamente estimulado, puede generar una alteración en el interior, porque somos la misma unidad. Lo cojamos por donde lo cojamos. Nos vamos al sentido y entonces diríamos, ¿cómo podemos nosotros purificarlo? Pues de una forma muy, muy sencilla, y es, en nuestra cara tenemos resumidos los 5 sentidos, que sería la visión, la olfacción, el gusto, la audición y el tacto. El tacto está en todo nuestro cuerpo, obviamente, pero sí es cierto que las mejillas tienen una sensibilidad particular. Y ahora, recogiendo como un microsistema en nuestra cara, ahí tendríamos todo. Entonces, ahí podemos nosotros actuar y solamente prestándole atención ya va a haber una consideración, una acción sobre ese sentido, ¿no? Yo recuerdo que antes había un refrán que se usaba mucho, que no hay más desprecio que no hacer aprecio. Es decir, si ignoras a alguien, lo estás despreciando de alguna forma, ¿no? En este caso le damos la vuelta y decimos, el hecho de apreciarlo y tenerlo en consideración hace que funcione adecuadamente. Igual que una persona o un niño, tú simplemente
lo considera, sabe que está ahí, y ese solo hecho hace que se ponga en marcha. Si lo ignoro, entro en una actitud de negligencia con ese niño, no va a poder desarrollarse en lo que es. Entonces, lo primero es darnos cuenta que tenemos nuestros sentidos y luego algo muy sencillo, ¿no? Que podemos hacer. Hay muchas formas, ¿no? Pero una forma muy sencilla es frotar nuestras manos. Frotamos nuestras manos, las frotamos hasta que sintamos que se han puesto un poquito calientes y vamos repasando nuestros sentidos, ¿no? Las colocamos sobre nuestros ojos y ahí respiramos suavemente. Podemos incluso imaginarnos, porque la imaginación también es parte importante de este asunto, imaginarnos que estamos respirando por los ojos, como que el aire entra y sale por los ojos. Todos sabemos que dice que entra por la nariz, sale por la nariz, sí, pero vamos a imaginarlo y quizás nos sorprendamos de la sensación, porque estamos con la atención puesta ahí. Luego frotamos y lo colocamos sobre nuestra nariz. No hace falta presionar mucho. Volvemos a frotar las manos. Colocamos sobre la boca. Luego volvemos a frotar. Colocamos sobre las mejillas. Un poquito más del tiempo que yo lo estoy haciendo por razones de programa. Y luego volvemos a frotar. Y colocamos sobre los Me imagino oídos. que cuando tú mencionas el tema del tiempo, es que tú tienes que darte la oportunidad de tener alguna sensación, de sentir, diríamos, no sé si la palabra, estar presente con ese sentido. O sea, tú poder darte el tiempo de tú experimentar la sensación de cuando yo me pongo la mano en los ojos, cuando yo me lo pongo en la nariz, cuando yo me pongo... O sea, ese sería como el tiempo, 1 o 2 respiraciones, más o menos. Claro, cada uno lo puede ir descubriendo porque, claro, no sería lo más adecuado estar en una conversación y de paso tú lo estás haciendo mientras conversas o mientras estás cocinando, no porque tu atención está dispersa. Si nosotros le dedicamos esa presencia de estar en nosotros mismos, ese considerar, ¿no? Ese aprecio de mi sentido, porque es el que me sirve a mí para yo poder hacer el día a día. Si fracasa ese sentido o si se disminuye, me hace pasar dificultades. Puedo seguir adelante, sí, pero me lo pone difícil. Y entonces es como tú darte la oportunidad de sentir, hacerte uno con ese sentido y apreciarlo. Claro, y ahí ¿cuánto tiempo me voy a quedar? El que yo El sienta. que tú sientas. Si estoy en una actividad, pues pueden ser 1 minutito, 2 minutos. Si estoy muy a gusto, pues puede estar ahí 15 minutos. Bueno, no hay tiempo realmente, porque si estoy bien, ¿no? Es como te dicen, ¿cuánto tiempo puedes estar descansando? 1 minuto, 2 minutos. Hombre, si estoy bien descansando, puedo estar 1 minuto, 2 minutos, o en la noche puedo dormir toda la noche. O sea, no hay tiempo. Eso es como cuando te están diciendo que prepara un plato y te digan échale sal al gusto. O sea, tus sentidos al gusto. Claro. Pero yo creo que lo importante es darse la oportunidad. A partir de ahí ya arrancamos y ya poco a poco vamos viendo que las sensaciones tienen unas dimensiones mucho más amplias de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando no vivimos esas sensaciones hacia adentro, cuando no lo vamos cultivando, simplemente viviendo, ¿no? Necesitamos saturar los sentidos. Y de eso es de lo que el mercadeo de nuestro mundo habitual se aprovecha. Y entonces te tiene que saturar cada vez más. Si antes disfrutábamos viendo una película en blanco y negro y con granitos negros y blancos, que no sabemos ahora cómo nos imaginábamos las cosas, pero las veíamos. Y la disfrutábamos. Y la disfrutábamos. Ahora hemos ido añadiéndole elementos tecnológicos hasta unos niveles que cada vez necesitamos más estímulo para poder disfrutar. Volver para atrás y disfrutar de lo simple, no. Hace muy poquito a una persona de 90 y tantos años le preguntaban en torno al mundo de ahora y el de entonces, cuando ella fue joven, porque le tocó vivir guerras, posguerras, situaciones muy difíciles. Y ella decía, ahora es mucho más difícil ser feliz y disfrutar de la vida que antes. Y
en los medios en los que estamos, hay otros diferentes, la situación no es tan crítica como una guerra, una posguerra, en nuestros medios, ¿eh? En otros están pasándolo muy mal. Y sin embargo, para esa persona lo tenía clarísimo. Hemos creado un mundo en el que nos da muchas más cosas, más materialidades, pero nos está robando la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, que son las que hacen cada día finalmente. Entonces, si resumimos, sería paso 1, cierre la llave de contaminación de esos sentidos. Y seleccionar. Seleccionar lo que te interesa, lo que no. Si quiero estar tranquilo y puedo disfrutar de una conversación, de un juego, de ver algo interesante en la película, no tengo por qué ver una película en la que maten a 700 o de terror, porque eso me va a alterar. Y paso 2, con un ejercicio similar, hacerte uno con tus sentidos. O sea, disfrutar de tus sentidos prácticamente. Y paso 3, tienen que seguirnos aquí, escribirnos. Y si tienen una pregunta, la pueden hacer. Y Jeremías o yo, con gusto, le vamos a responder. Yo creo que ha sido un buen programa el día de hoy. Nada, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.